continuación el Todo lo que cuesta, pero acabo de ver en el panfleto este que tienes aquí que la coincidencia es mucho mayor y tenemos el listado prácticamente igual, ¿no? Y además de eso, pues el año pasado concretamente los dos coincidimos trabajando en Llanera, Héctor en el biblioteca, como sabéis, y yo en el instituto. Entonces, bueno, estas cosas fácilmente fuera especialmente prestoso para mí estar aquí con él. De mano lo que pensábamos era, como Joan tuvo un jurado del premio de la Barraca Zumbre y el de Cómo prefieres tú, pues pensamos que me centrara yo más bien en hablar un poco de este poemario, ¿no? Que, como os digo, ganó el premio Todo lo que cuesta, pero bueno, para demostrar que los premios son tan importantes, lo primero que topamos en el libro es que non sabe que ganó el premio de la portada, como diría habitual, porque parece que ya non fai falta, ¿no? La calidad de Héctor ya está bastante conocida, non fai falta poner en la portada que ganó este premio. Que me perdone Esther por comentarle la rata, pero bueno, siguiendo un poco por tener un orden con lo primero que topamos en este libro, aparte del chiste este de la rata que falta en la portada, lo primero que topamos es una cita del cantautor Pablo Moro, que bueno, que sabe Héctor que lo primero que hice al leer el libro fue llamarlo y decir que tú eras muy orgulloso porque un gran poemario abríase con una cita de él y además llevaba el título de un verso de él, ¿no? ¿Qué nos dice que hay una cita de Pablo Moro que se junta a otra cita que hay en medio del libro de Chus Fernández y de alguna más que me parece topar como unos versos de Miguel Rojo, si no me equivoco, de algunas. Yo el otro día en un encuentro poético en Turón comentándome que si yo hacía a costa fecha el tener unos referentes muy conocidos, una especie de canon hispánico, una especie de autores de referencia muy cercanos y nada estrafalarios, ¿no? Y nunca pensaba en ello, y es cierto que no llega una cosa pretendida, ¿no? Supongo que en el caso de Héctor tampoco, pero yo sí que estoy bastante de acuerdo con la idea de citar autores que verdaderamente te influyeron, que verdaderamente fueron importantes para ti, ¿no? Y no es para hacer una especie de galería de snobs donde citamos un poeta polaco que nunca lo hay, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo primero que me prestó el libro, aparte de que fuera precisamente para humor, ¿no? ¿Qué topamos después como poemario completo en Cómo prefieres tú? Bueno, y un libro relativamente heterogéneo, no excesivamente, pero relativamente heterogéneo, que a pesar de todo tiene una serie de recurrencias y yo diría que en algún caso una serie de obsesiones, ¿no? Una serie de asuntos que parecen obsesionar a Héctor y que traen colación muy frecuentemente. Si tuviera que definir cuál es la idea principal, la idea más importante del poemario, y bueno, tal para contradecirme es un mesina, yo creo que hay una interpretación externa, una interpretación extrañada del propio crecimiento y la propia idea de cambio, ¿no? La idea de cambio en general vista desde fuera, ¿no? El sujeto usarse de sí mismo para contemplar de manera evidentemente extrañada cómo crece o cómo madura.